Ayer, por eso, estuve hablando con los jóvenes sobre el noviazgo. Y un poco es lo que quiero hacer esta mañana también con los padres, por una razón práctica. Si deseamos tener un matrimonio feliz, aquello que los cuentos de hadas dicen, o los cuentos de princesas, debería haber dicho, se casaron y fueron felices. Si queremos que ese sea el final de nuestro noviazgo, tenemos que empezar entendiendo el noviazgo. Tenemos que entender el principio de la relación entre un chico y una chica y lo que esto simboliza y significa para llegar a un matrimonio feliz. Pero aparte de eso, tenemos que ver, y esto es el propósito del mensaje de hoy, el orden que Dios ha establecido también y la responsabilidad como padres. Hoy yo sé que estoy hablando a un grupo de hermanos adultos y como padres quiero hablar de este tema. Pero en el mensaje no solamente veremos algunos puntos interesantes, sino que queremos también dar una aplicación espiritual de este pasaje que realmente es asombrosa y que seguro que todos seremos beneficiados, tanto los que estáis casados como los que estáis pensando en estarlo, pero también los que no están casados o los que todavía no tenéis edad ya para casaros porque sois demasiado jóvenes, pero seguro que esas verdades espirituales van a marcar mucho vuestras vidas. Ese es el propósito de esta media hora que tenemos para el mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Quiero pedirte, Padre, que tú me tomes ahora en tus manos. Oro delante de mis hermanos con la necesidad de mi propia vida, siendo consciente de que a menos que tú me tomes en tus manos, mi trabajo es en vano. Por eso, Padre, suplicamos todos juntos que tú nos hables, Señor. Tú nos instruyas, tú nos muestres en tu palabra aquellas cosas que necesitamos aprender para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, dirígenos, esfuérzanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, abramos la Biblia en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. El título es En busca de esposa para Isaac. En Génesis capítulo 24 nos narra esa ocasión especial y veremos con la ayuda del Señor algunos puntos interesantes que nos van a ayudar también a nosotros a ver nuestra propia necesidad. Génesis capítulo 24 era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acabe de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vamos a leer hasta ahí en la palabra del Señor. La historia de este acontecimiento es realmente una historia de amor muy, muy bonita, pero llega un poco a descifrar lo que nos pasa en nuestra propia cultura, acostumbrada a las películas de Hollywood, y si no a las novelas amorosas de Corín Tellado, por ejemplo, seguro que algunos reconocéis ese nombre, donde el romanticismo lo es todo, donde el amor a primera vista es realmente lo que nos venden, el producto que nos venden. Sin embargo, aquí vemos una historia totalmente diferente. Haciendo un poco de bosquejo de ella, encontramos a Abraham, que es ya viejo, no está para viajar, pero se da cuenta que su hijito necesita una novia, una esposa. Así que habla con su siervo Eleazar y le dice, está bien, quiero que hagas esto, quiero que me jures, quiero que me prometas, quiero que hagas un pacto conmigo, que irás a buscar una mujer para mi hijo, pero no la buscarás aquí, en tierra de impíos, irás a donde yo fui, allí encontrarás una mujer. Y le hace prometer de una manera rara, al leerlo aquí en las Escrituras, incluso nos llama la atención la manera que lo va a hacer. Dijo que puso su mano en el muslo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dejadme ser cuidadoso para explicarlo. Cuando hablamos del testamento de alguien en el Antiguo Testamento, o hablamos del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, y usamos esa palabra testamento, es lo que estaba pasando aquí. En la tradición oriental, cuando una persona quería hacer una promesa, lo que hacía era prometerlo por la simiente del otro individuo. Quedará muy feo lo que voy a deciros ahora, pero es como se hacía. ¿Qué hacían? Llegaban a un pacto y en vez de darse la mano, ponían la mano en la entrepierna, en el muslo, como dice aquí. Y ese símbolo quería decir, yo prometo por tu simiente, por tu descendencia, que voy a cumplir la palabra que he dado. De ahí viene la palabra testimonio. Es interesante esto y es lo que el siervo de Abraham hizo. Este siervo se marchó con una orden específica, buscar una chica. Seguramente debió pensar, voy a buscar a una que sea gorda, fea, que sea dejada. ¿Pensáis que fue así? No, ¿qué hizo? Buscó una persona que fuera hermosa, pero especialmente en el carácter. Y me llama mucho la atención lo que vemos aquí, cómo él oró al Señor, cómo él buscó la providencia, cómo él estaba realmente dispuesto a ver la guía del Señor. Y es interesante también el vellón que puso. Le dijo al Señor, Señor, esa chica que me dé de beber a mí y que también diga, daré a beber a los camellos, esa es la que tú me has mostrado, esa es la que tú has escogido para Isaac. Y lo hizo con anticipación, lo hizo con oración, y ahí que vino la chica. Y una vez él se dio cuenta, no lo hemos leído, podéis leerlo hasta el versículo 56 más tarde, la historia sigue hablando como este siervo le dijo a la chica cuál era el plan, cuál era el propósito, y ella dijo, bueno, vamos a casa, vamos a hablar con mis padres, le preguntaremos a mis padres y yo estoy dispuesta si esta es la voluntad del Señor. Y cuando fueron a sus padres, el siervo estaba maravillado de ver cómo todo estaba cayendo en su sitio. Y entonces, al final de la historia, la muchacha, Rebeca,
decide abandonar la casa de sus padres e irse con ese chico que había prometido Isaac y casarse con él. Por su decisión recibió regalos. El siervo tenía un montón de regalos que Abraham le había dado para esa joven doncella. Ahora, ¿habéis dado un detalle en esta historia? Una pequeña nota que parece que se nos pasa por alto. ¿Había visto Rebeca a Isaac? No. ¿Sabía Isaac cómo era Rebeca? No. De hecho, nos dice al final, vamos a verlo al final del capítulo porque así nos llama la atención. En el versículo 64, vamos a leer desde ahí, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y me llama aún más la atención de esto. Las orientales llevan velo, como vosotros sabéis. Isaac vio a esa chica que venía y la vio con un velo. ¿Le vio la cara? No, le vio los ojos y ya está, poca cosa más. Vamos a seguir leyendo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. La trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué diferente esta historia a la historia de nuestros días, ¿verdad que sí? Creo que esto nos chocaría a cualquiera de nosotros, donde los jóvenes están acostumbrados a conocer a alguien por ahí y de repente caen en amor, como se suele decir, se enamoran y empieza ahí un noviazgo, empieza una relación y empieza después una idea de llegar al matrimonio y todos los preparativos de la boda y todas esas cosas. Sin embargo, no era así en este tiempo oriental. Me acuerdo de un amigo, ayer lo compartía con los jóvenes, que se estudiaba con nosotros en Estados Unidos, se llamaba Byung-Kon Kim. No era andaluz ni nada de eso, era coreano. Y Byung-Kon Kim era un tipo de personalidad siempre alegre, siempre estaba animado, siempre con esos ojitos que ellos tienen bien achinados. Y un día Byung-Kon Kim vino a nuestra clase, se sentó a mi lado, como solía hacer ahí en la clase, y tenía una cara que parecía que alguien le debía un montón de dinero. Tenía una cara de triste, de apagado. Digo, Byung-Kon, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo desanimado hoy. Byung-Kon me dijo, es que me voy a casar. Yo le miré y dije, hombre chico, pero eso no es una mala noticia. Yo estaría brillando de alegría, eso es una buena noticia. Me volvió a mirar y dice, sí, pero es que no conozco a la chica. Digo, ¿quién? ¿Me dices que te vas a casar y no conoces a la chica? No entiendo. Y él me dijo, ya yo tampoco, ahí está el problema. Mis padres han escogido una chica y ahora cuando termine el curso, en verano, yo tengo que irme a Corea, Seúl, de donde él era, yo debo casarme. Y espero después que me case poder volver. Ese era el plan. Esa era la costumbre en Corea para muchas familias, que los padres escogen mujer para sus hijos. Y era lo que Byung-Kon Kim iba a hacer. 2 semanas más tarde entró a la clase, después de haber pasado 2 semanas con una cara realmente apenada, triste. Creo que sus arrugas crecieron durante esas 2 semanas. Vino a la clase y tenía una cara de felicidad tremenda. Digo, ¿qué, Kim? ¿Es que no te vas a casar y por eso estás contento? Digo, no, me voy a casar. Pero mira, la chica es guapa. Me habían enviado una foto y la chica era guapa realmente. Se casaron ese verano y volvieron a estudiar hasta que finalizaron los estudios. Se marcharon. Lo último que escuché de ellos es que tenían 3 hijos y iba a venir el 4º ya. Y estaban felices después de unos años de matrimonio. Esto nos choca a nosotros orientales, y no estoy diciendo en este mensaje qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? No voy ahora a coger a mi esposa y yo y a buscar una chica para Jeremías, pobrecito Jeremías, no haremos eso. Pero sí que quiero llevar la atención a nosotros hoy, como padres y como hermanos mayores, de lo que las enseñanzas de la Escritura nos muestran. Porque debido un poco a la cultura en la cual nos hemos envuelto, nos hemos empezado a acostumbrar a hacer cosas que realmente son los que se hace porque es la tradición y nunca hemos recapacitado en ello. Sin embargo, las Escrituras nos dan márgenes que nos ayudan a entender. Voy a poner un ejemplo para entenderlo. En la Biblia nos dice que las hermanas mayores deben aconsejar y enseñar a las esposas jóvenes. ¿Lo recordáis ese pasaje? Pero es algo que hacemos bien poco en nuestras iglesias. Dejamos que el pastor lo haga todo, ¿no?
Sin embargo, las hermanas tenéis una responsabilidad hacia las jovencitas. Y yo la animo a que se haga. Si una hermana ve que una jovencita anda inmodestamente, para mí como varón y para mí como pastor es muy violento ir a esa jovencita y decirle: joven, llevas un escote demasiado amplio o llevas una falda demasiado corta. Mi función debe ser aconsejarlo y predicarlo, pero creo que es prudente que una madre en Israel, por así decirlo, una madre en la iglesia pueda acercarse a esa hermana, a esa jovencita y instruirle en las palabras del Señor. Es decir, nuestra enseñanza es que el creyente debe ser modesto y debemos vivir modestamente. Este mismo ejemplo que lo aplico a algo que a veces no hablamos en la iglesia. ¿Qué enseña la Biblia sobre el noviazgo? Aparentemente muy poco. Pero ayer los jóvenes hablamos 1 hora y cuarto sobre lo que la Biblia enseña del noviazgo. Y dimos algunos principios basados en este mismo pasaje. Ayer hablé de este mismo pasaje. Y hablamos, por ejemplo, de que el noviazgo no es un momento para simplemente desgastarse a besos, ¿no? Aquello que ves a una chica y dices: wow, qué chica, cuando me haga novio la voy a llegar a besar tanto que cuando nos casemos ya no tendrá ni cara, le habré borrado todas las facciones. Y esa es la mentalidad de los jóvenes, lo físico. Sin embargo, el noviazgo no es para dar permisividad en lo físico. El noviazgo y el fundamento del noviazgo es prepararnos para el matrimonio. Y el problema de muchos matrimonios realmente no empezó cuando se casaron, empezó cuando se hicieron novios o tal vez cuando se hicieron amigos. Porque nunca entendieron algunos de los principios que son necesarios entender y son básicos. Como por ejemplo que es un momento para conocerse, para hablar, para respetarse, porque de la manera que os tratáis en el noviazgo, así después será peor en el matrimonio. Y esto es básico, esto es básico. Pero hemos dejado a los jóvenes que tomen decisiones sin ningún tipo de apoyo de los padres. Ahora, ¿es nuestra responsabilidad como padres involucrarnos en el noviazgo de nuestros hijos? Sí, lo es. Y tenemos un buen ejemplo aquí. Un ejemplo que llega a un punto extraordinariamente diferente a como tú y yo lo haríamos hoy. A ninguno de nosotros se nos ocurre decir a un siervo o tan siquiera a un amigo, decir: oye, vete a buscar una novia para mi hijo. ¿Verdad? Dejamos que los niños y las niñas pues hagan su cosita, se conozcan y ya saldrán novios. Les voy a decir algo. Uno de los planes de los campamentos, esto lo confieso en público, pero es información general, una de las razones por las cuales los pastores hacemos campamentos es para que los jóvenes de nuestras iglesias se conozcan. No es mala idea, porque nuestra iglesia está llena de chicas, faltan chicos, está bien. La otra iglesia está llena de chicos, y pues vamos para ahí y que se conozcan todos en un campamento, y en el campamento hay química y el Señor hace el resto, ¿verdad que sí? Cuando estuve en Uruguay, ahí predicando en el campamento de Uruguay, en Montevideo, había un montón de jóvenes, había como 7 u 8 que no tenían novia. Y había uno así fortote, gordote, estaba bien el hombre, pero era así altote. Y me dijo: oye, tráeme una gallega para aquí, porque aquí no hay. Y yo le dije: bueno, ya le diré a las hermanas a ver si alguna quiere ir para allá. Pero un poco es la idea, ¿verdad? Dejamos que los jóvenes hagan su cosa. Pero padres, nosotros tenemos una responsabilidad. Y lo primero que debemos hacer, y este es el corazón del mensaje, es ver nuestra responsabilidad como padres. Lo primero que hizo Abraham, y es ahí una de las primeras cosas que vamos a ver como padres, era tener claro que su hijo necesitaba un día salir de su hogar y casarse. Y él hizo lo posible para animar al muchacho a que lo hiciera. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay un dejar que debemos tener en cuenta. La idea que he escuchado aquí en España de vivamos de nuestros padres, que ya viviremos de nuestros hijos, no sé si lo habéis escuchado, es totalmente errónea. Debe llegar un momento en que un joven se independice para desarrollar su vida y sufrir y trabajar y luchar duro para establecer una familia. Esto es sano, esto es bueno. La segunda cosa que Abraham tenía claro también, y estoy seguro, aunque no lo dice aquí, es que esa joven, esa chica, tenía que buscar el Dios de Isaac, tenía que ser del Dios de Abraham. La Biblia lo dice claramente, el versículo 3.
Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. La Biblia dice que no nos unamos con yugo desigual con los incrédulos. Un yugo desigual es cuando tú pones no a un buey y a otro buey para quedar en la tierra. Un yugo desigual era cuando se agarraba un buey y se ponía al lado un burro y el yugo quedaba así, quedaba desequilibrado. Uno tiraba con fuerza, el otro con menos fuerza. Uno a una altura y otro a otra altura. ¿Y eso qué pasa? Cuando un joven o una chica se enamora de un incrédulo, va a haber problemas, siempre. Y si se casan, va a haber problemas. No sirve la idea, bueno, a lo mejor el Señor lo salva y se convierte. Quiera Dios tener misericordia de ese hombre o esa mujer. Pero no es seguridad alguna que esa persona vaya a convertirse. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer como padres? Enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos desde pequeños que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Veis ahí la responsabilidad? El corazón del padre, el corazón de la madre, de instruir a los hijos para que entendamos este principio. Otra cosa que debemos hacer, debemos orar por nuestros hijos. ¿Cuándo? En cuanto nacen. En cuanto están en la cuna, debemos empezar a orar por el futuro esposo, la futura esposa de nuestros hijos. Porque, hermanos, nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de empezar a enseñar a esos niños. Cuando es una niña, esa niña debe empezar a aprender que un día ella estará bajo la autoridad de un varón. Esto no es moderno, lo que estoy predicando. Esto lo digo ahí en el instituto y me apedrean, por lo menos. Pero esa niña debe aprender que deberá vivir en sujeción a su esposo. Y ese hombrecito deberá aprender a trabajar, deberá aprender a liderar, deberá aprender a llevar las cargas. Porque si crecen de esta manera, cuando llegue al matrimonio, habremos ganado mucho. Fijaros que la responsabilidad, ¿sobre quién la he puesto? Sobre los padres. Sobre los padres. Yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero debemos entenderlo. Porque si queremos que nuestros hijos edifiquen un hogar basado en las Escrituras... Gracias, joven. Me estaba quedando seco. Gracias. Si queremos que nuestros hijos basen su hogar sobre las Escrituras, la responsabilidad es de los padres. Abraham hizo esto. Le instruyó a su siervo. Me gusta lo que hizo su siervo. Hemos leído en el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en el camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y fijaros en esto, en el versículo 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué hizo el siervo? Oró para encontrar una esposa para Isaac. ¿Estamos orando por nuestros hijos de esta manera? Ahora, yo sé que las palabras que estoy diciendo ahora, tal vez para algunos digáis, bueno, Pedro, a mí este mensaje no me es aplicable. Tal vez sí para algunos, pero hay otros que son no solamente aplicables, sino urgentes. Entender que debemos orar para que nuestros hijos encuentren un hombre creyente o mujer que ame al Señor y que esté preparado para servirle. Y que nuestras hijas y nuestros hijos estén preparados para enfrentar al matrimonio con esa visión. A veces los padres nos acordamos de enseñar a todas las cosas a nuestros hijos, exceptuando el matrimonio. La realidad es que, por ese franco, estoy hablando con adultos, nos cuesta incluso hablar a nuestros hijos en cuanto al sexo en el matrimonio. ¿Verdad? Y ahí donde van a buscar información, en vez de las Escrituras, lo van a buscar a los libros, lo van a buscar entre los compañeros, y uno llega al matrimonio con muy poca información de este tema, y entonces, hermanos, vienen los problemas en el matrimonio. Porque no han visto las Escrituras. Algunos dicen, es que el sexo es pecado, así que ni hablemos de ello. Y casi van como con burka al matrimonio. Y otros no entienden que la Biblia enseña claramente la hermosura y la santidad del amor entre un esposo y una esposa.
Hay otros que no entienden el liderazgo porque en su casa no han aprendido liderazgo. El siervo oró. ¿Estamos orando? Fijaros en el versículo 14, otro punto. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Él puso un vellón, ¿entendés esa palabra? Le dijo, Señor, guíame, dame una prueba que esa es la mujer que tú tienes destinada para Isaac. Cuando vino la mujer, vino la doncella, fijaros en el versículo 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, eso no es una palabrota, ¿de acuerdo? Quiere decir que no había conocido a varón. Dice, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro, se volvía. El criado le pidió en el versículo 17, ella en el versículo 18 le dijo, bebe, señor mío, se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio beber. Versículo 20 del nuevo dice, y le dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua, sacó para todos sus camellos. Y el hombre que hacía, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber. Varios puntos en esta sección. El primer punto, esta mujer era una mujer de carácter. Era una mujer que estaba dispuesta a servir, que rápidamente, con prisa, con premura, hizo lo que se le pidió. Es un aspecto que debemos ver en las jóvenes, en las chicas, en los chicos también. Pero es interesante el carácter. Y es interesante la observación. Como padres, busquemos que el Señor dé a nuestros hijos, mujeres o hombres, que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a trabajar, que estén dispuestos a dar. Y a veces es difícil esa parte, callando para saber. Porque como padres a veces tendemos a frenar el propósito de Dios para nuestros hijos. Pero Dios tiene un propósito. Hay varios jóvenes aquí en la iglesia. Jóvenes que ya muy pronto van a empezar a pensar en matrimonios, y esto es normal. Y padres, no tenemos que ser de tropiezo para ellos, sino de ayuda. Pero esa ayuda empieza ya antes de que llegue un día donde un joven se cruce en la vida de esa chica, o una chica se cruce. Y si están bien instruidos, van a decir, esta chica no me interesa porque es una vaga, no hace nada, porque no es responsable, esa chica no va a ser una buena madre para mis hijos. Pero aquí hay una chica que va limpia, va aseada, que es modesta, que es honesta, que tiene buen carácter, siempre está contenta, siempre sonriendo. Esa persona parece que va a ser una buena madre para mis hijos. Así que ahí viene la clave. Voy ahora a hablar con mis padres y voy a decirle, papá, mamá, quiero que oréis por mí. Estoy buscando una compañera para mi vida. Esa responsabilidad de los hijos choca en nuestra cultura, pero es lo que la Biblia nos enseña. Cuando la Biblia dice a los hijos que se sometan a los padres, una de las maneras de ver la voluntad de Dios es que los padres ven la situación y dicen, yo estoy de acuerdo, yo creo que el Señor está obrando ahí. O a lo mejor los padres dicen, no hijo, porque a lo mejor tú no estás preparado, no la otra chica, sino tú no estás preparado, la chica es maravillosa, pero tú tienes que aprender algunas cosas. A veces pasa. Pero los padres van a ser, por así decirlo, el guarda, el canal. Y si los padres dicen, espera, tú ora y pide al Señor que el padre y la madre lo vean claramente. Y Dios cambia las cosas y obra las cosas. No hay cosa más triste que tener que hablar con un matrimonio que dice, nos equivocamos al casarnos. Cuando esa idea llega a la mente de una persona, frustración, generalmente, pero es triste. Para que esa idea no llegue uno en el noviazgo, ya tiene que trabajar con ello. Dios hizo algo precioso con esta parejita, ¿verdad? Que sí, Rebeca e Isaac. Envió a un siervo, y el siervo oró. Y la providencia de Dios los puso a los dos juntos. ¿Te has preguntado por qué estás casado o casada con la persona con la que estás? Mira que hay personas en el mundo, ¿verdad que sí? Dicen los entendidos que hay 7 mujeres para cada varón. Hay más mujeres que hombres. ¿Sabíais eso? Bueno, yo doy gracias al Señor que tengo una y voy a tener una y es lo que quiero. ¿Pero por qué esa una? De tantos países, de tantos lugares, de tantos pueblos.
¿Por qué yo viví en el lugar exacto, en el momento exacto, donde una chica se cruzó y de repente dije, wow, qué chica? No dije, qué chica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la providencia de Dios nos llevó a ello. Jóvenes, Dios un día va a llevaros a esa providencia. Y espero que nosotros como padres veamos la necesidad de preparar a nuestros hijos para el matrimonio, porque esa es la responsabilidad. Un último punto en el mensaje, y esto es para todos. Creo que como iglesia tenemos que orar por nuestros hijos. La responsabilidad del grupo de jóvenes no es del pastor, es de los padres. Los padres tenéis que procurar que ese grupo esté ahí. Pero como iglesia también vemos algo que es precioso en este pasaje, y que tal vez lo voy a alegorizar, ser una alegoría, pero que para mí es precioso. Abraham envió un siervo, Isaac, a buscar una novia para su hijo. El Padre envió a un siervo, el Espíritu Santo, para buscar una novia, la iglesia, para su hijo. Abraham representa al Padre, viendo la necesidad amorosa de su hijo amado, y diciendo a su siervo, el Espíritu Santo, ve a este mundo y busca entre los hombres a alguien que pueda ser la novia del Cordero. El siervo, el Espíritu Santo, viene a este mundo y empieza a llamar a las puertas y a las vidas de los corazones. ¿Y qué pensáis que encuentra para el Señor Jesucristo? ¿La mujer más hermosa? ¿La mujer más maravillosa y guapa y todo eso? No. El Espíritu Santo encuentra en los caminos, en los vallados, en los senderos de esta vida a pobres, sucios pecadores. Unos con mal carácter, otros que el pecado les ha hundido en la borrachera, con cualquier otro tipo de inmundicia, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es la mujer que el Espíritu Santo, el siervo de Dios, toma y usa para su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero antes de llevar a esa pobre doncella al Hijo, el Espíritu Santo hace algo que es tremendo. Había traído dones del Padre para esa novia. Así que a esa novia le regala ropas de justicia, ropas de santidad, y la viste, y le pone un velo sobre su pecado y le cubre sus cosas groseras, para que de esta manera sea una mujer ahora sí hermosa, una virgen desposada. Y un día esa virgen desposada será llevada por el Espíritu Santo en las nubes, y ahí se reunirá con su Señor, el Señor Jesucristo. La historia de amor de Cristo y su iglesia es la historia más apasionante, pero es también ejemplo para nosotros. Porque en la epístola de Efesios nos recuerda que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. Que esto sea nuestro corazón, que realmente amemos al Señor con un amor genuino y apasionado. Y al mismo tiempo, como hemos estado diciendo, cumplamos nuestra responsabilidad como padres y abuelos para que nuestros hijos encuentren el esposo apropiado